Muchísimas gracias, Patricia, muchas gracias por la presentación. Bueno, ya estamos tan tarde, hemos escuchado 3 ponencias, los que hemos venido desde temprano tenemos un bagaje de conocimientos, que si les pregunto qué ha dicho Luz, la primera ponencia en la mañana, pocos se van a acordar de Luz, tendría que pararse y decir, sí, la primera que has puesto, ¿no? Pero hemos recibido un bagaje de conocimientos tremendamente importantes que nos permiten tomar en consideración algo que yo les digo con toda honestidad he aprendido en este proceso. Yo no escuchaba la palabra regeneración. Entonces empezamos con el segundo seminario internacional de regeneración integral de barrios, investigación, gestión y acción. Pero para empezar a hablar de barrios, yo siempre trato de que nos pongamos de acuerdo en qué definimos como un barrio. Entonces la forma más clara de definir un barrio es entrar a Wikipedia, poner definición de barrio, jalar de Wikipedia, copy-paste y ponerlo. Entonces uno no tiene que ni que pensar ni que buscar en el diccionario como en mi época. ¿Y qué dice que es el barrio? Es importante no confundir barrio con vecindario, puesto que este último implica condición de vecino o de proximidad más directa. Entonces el barrio no es algo que está directo, sino que es algo más. Ejemplo, en el barrio de Gracia, en Barcelona, las vecindades estarían definidas por cada una de las plazas o calles principales y que a su vez pueden confirmarse por la existencia de distintas asociaciones de vecinos. Barrio es toda subdivisión con identidad propia de una ciudad, de un pueblo o de una parroquia. Estamos hablando de identidad. O sea, el barrio que nos identifica, el barrio de Villa Coronilla. O sea, ya sabemos qué barrio estamos hablando. Su origen puede ser una decisión administrativa, en cuyo caso equivale a un distrito, una iniciativa urbanística de la cual los arquitectos participamos, que es el conjunto de casas que una empresa construye para obreros o de una fábrica. El caso que nos ha mostrado Sofía, nos está mostrando un barrio de vivienda de gente. O simplemente un sentido común de pertenencia de sus habitantes basados en la proximidad o historia y muchas veces reforzado por el antagonismo con otro barrio contiguo. Con esta introducción yo les voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con un barrio, que es la puesta en valor de la avenida General Eleodoro Camacho de La Paz. La General Eleodoro Camacho de La Paz es esa avenida central que también en La Paz está conocida como la Wall Street de La Paz, porque ahí están casi todos los bancos. ¿Quién fue don Eleodoro Camacho? Un general militar político nacido en Iquizibí, departamento de La Paz, combatió en la batalla de Alto de la Alianza de la Guerra del Pacífico, fue herido, fue preso a Chile y a su retorno funda el Partido Liberal. Entonces la avenida que genera don Emilio Villanueva, con el concepto de una avenida integradora, se convierte en una avenida que lleva el nombre de un militante liberal. ¿Cuál era el nombre de esa avenida? El nombre de esa avenida cuando fue fundada era Avenida Illimani. ¿Por qué? Porque en las 4 cuadras que tiene la avenida se ve Illimani. Ese es el desarrollo de la ciudad de La Paz. Esta es la parte de la ciudad de La Paz en la época colonial. El concepto de la avenida se crea acá. Aquí está La Paz en el siglo XX y ahí está La Paz ya en el siglo XXI. Nosotros consideramos que La Paz es una ciudad tremendamente afortunada. Está más cerca de Santiago de Chile, para Arica, Iquique y Antofagasta. Está más cerca que Lima, para Cusco, Puno, Juliaca. Entonces La Paz pasa a ser la capital de ese centro andino que tiene que ver. Tiene una gran desventaja. Los argentinos pierden todos los partidos de fútbol. Uno de los elementos importantes que tiene La Paz: cae el auge de los minerales en Potosí, emerge el auge del estaño. ¿Y quiénes son los grandes empresarios del estaño? Hoshi, Aramayo y Patiño. Patiño tiene su fuerte arraigo aquí en Cochabamba, ustedes saben bien, pero Hoshi y Aramayo todavía viven en La Paz. Este edificio existe, hoy es la Comibol, este edificio existe, hoy es el Ministerio de Planificación, y aquel es el edificio que construyó Simón y Patiño para un banco y sigue siendo para un banco. Pero estas personalidades hacen que La Paz sea una ciudad progresiva y pujante, donde se desarrolla esta avenida a partir de los años 30. Y acá tenemos también un plano de lo que sería la parte del Parque Urbano Central. Estamos hablando de esta avenida de acá,
Estamos hablando del único parque urbano central que tiene la ciudad de La Paz y en la zona de Santa Bárbara, que vamos a hacer una referencia a ese lugar cuando estemos hablando de esta exposición. ¿Qué hacemos con la Avenida Camacho? La Avenida Camacho son 26 inmuebles, son 24 propietarios de barcos en Amberes, que es un barco de vidrio que sale, entonces si el nuestro es un Power Ranger, el de ella es más importante. Y ella ha ganado un concurso internacional, nosotros nos hemos quedado ahí por la crítica. Pero ¿qué otra de las cosas hacemos? Hacemos en ese edificio una intervención de poner una planta de tratamiento de aguas servidas. Porque en la ciudad de La Paz, todos los ríos de La Paz son alcantarinas. Y nosotros necesitábamos mostrar que era un edificio diferente. Entonces hacemos una planta de tratamiento de aguas, armamos la planta por piezas en rompecabezas para ponerla en funcionamiento. Pero es aquí un gran error. La empresa de energía eléctrica no nos puede proveer de energía para poner en funcionamiento la planta, porque si no, la ciudad se queda sin luz. Entonces la planta está ahí, muy bonita, muy simpática, la pueden ir a visitar, a la ver, pero no funciona. Hemos trabajado con una persona y nos ha sacado todas las fotografías con ojo de pescado, porque queríamos mostrar una inmensidad de la ciudad. Entonces empezamos aquí a mostrar la ciudad de La Paz en sus diferentes momentos, con diferentes edificios, donde empieza el modernismo. Hay dos arquitectos relevantes, que son los hermanos Iturralde Levi, que empiezan a traer la modernidad desde el Brasil y empiezan a hacer edificios de hormigón armado. Y eso nos permite a nosotros tener conceptos diferentes de lo que son los diferentes edificios. Aquí hemos puesto un edificio que es bastante significativo, que es este edificio de acá. Este edificio de acá fue construido en la década de los 70 para el Banco do Brasil. Su fachada principal está atrás, porque sobre el río Choqueapu iban a hacer una gran avenida. Y entonces esta es la fachada de atrás. Pero resulta que nunca hicieron la gran avenida sobre el río Choqueapu y la fachada de atrás resultó siendo la gran avenida. Banco do Brasil se va, viene el Banco Santa Cruz, se queda con el edificio, el Banco Santa Cruz se une con el Banco Mercantil y hoy es el edificio del Banco Mercantil Santa Cruz. Pero sigue siendo la gente de las finanzas quienes toman esta avenida y toman generalmente. Acá tenemos la casa de Romesí, una familia española que construye esta casa. Hoy día es el Banco de la Unión, después de haber pasado por otros propietarios. Y este es lo que era el edificio del Banco Boliviano Americano, quiebra el Banco Boliviano Americano y el Ministerio de Finanzas le entrega la parte de abajo a BOA y arriba es el edificio que supuestamente es privado, pero solamente el 8% de ese edificio es privado, el resto son oficinas públicas. Entonces pasa a ser el edificio público. Y aquí hay un elemento que está perdido, que es escondido, que vamos a hablar de él, que es la iglesia de San Juan de Dios. Cuando nosotros intervenimos en un edificio, que es este edificio del Power Ranger, como les decía, aquí lo están viendo ya creciendo un poco el Power Ranger, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a hacer un estudio de qué significaba nuestra intervención en esa avenida. Y empezamos a ver el edificio de abajo, y empezamos a ver los otros edificios. Y aquí hay un amigo mío que me está mirando y se está riendo, porque él me enseñó, por ejemplo, la fiesta de San Juan de Dios. Él me llevó aquí en Cochabamba a una fiesta de San Juan de Dios donde se regala pan. Entonces, otra más de las cosas que había que aprender y de las que había que aprender. Y ahí tenemos la iglesia de San Juan de Dios. Esta iglesia es parte de la iglesia de un hospital que es demolido para abrir la avenida y queda solamente la iglesia. La iglesia tiene una placa que dice que fue construida en 1665 y el primer hospital es de 1550. ¿De quién obtenemos la información del hospital? No de un historiador, no de un arquitecto, de un médico que hace el análisis de todos los hospitales de la ciudad de La Paz y él nos facilita la información y de ahí aprendemos qué es esto. Pero cuando se abre la avenida, la iglesia queda tan sencilla, hay que hacer un gran arco y se hace un arco. Esta iglesia tiene 8 cuadros ovalados, que muchos de ellos están deteriorando y no podemos hacer nada para rescatarlos. Ahí tenemos otras de las esquinas que están de la avenida, voy a tratar de adelantar. Este es el edificio de Koshi, lo habíamos visto, aquí arriba hay una intervención. Entonces, ¿qué nos obliga el trabajo de esto? Analizar edificio por edificio, ver para qué fue creado primero,
cómo fue transformado y qué está sucediendo hoy día. Y aquí viene lo que estamos hablando. Nosotros hablábamos de rehabilitación de barrios, aquí estamos hablando de regeneración de barrios. Y cuando hablamos de regeneración de barrios, es que era un barrio comercial abajo y de vivienda arriba. Hoy es comercial abajo, comercial arriba y comercial más arriba y de vivienda cero. Entonces resulta que a las 10 de la noche sales y tienes que salir acompañado de los fantasmas que quedaron del hospital. ¿Por qué? No hay nadie caminando por esa calle. Acá tenemos otros ejemplos. Este es el edificio de Villanueva y este es el edificio del Banco Nacional de Bolivia, que es un edificio muy lindo, que lo construyeron inicialmente los arquitectos Iturralde de Leví, pero hoy día lo han reformado y lo han modernizado. Pero se ha modernizado de tal manera que hemos perdido la esencia del edificio. O sea, le hemos cambiado el rostro a la calle. Este es un edificio moderno de la época de 1945 más o menos, y hoy día es un edificio moderno de la época de principios del siglo XX. Este es un edificio emblemático, este es un edificio que a mí me trae mucho recuerdo a la arquitectura de Mendelssohn, no sé si alguien se acuerda de ese famoso arquitecto. Es un edificio representativo del Art Deco porque es simétrico de esta parte hacia acá y de esta parte hacia el otro, tiene una cuadra de largo, fue creado por el señor Ivica Kersur como el gran hotel yugoslavo. Pero viene la Segunda Guerra Mundial y los yugoslavos estaban mal vistos, entonces le pone Gran Hotel La Paz y lo inaugura como Gran Hotel La Paz. Hoy día es un edificio que en pleno centro de la ciudad de La Paz está comunizado. Ustedes pueden encontrar en las habitaciones del hotel que están alquiladas a cualquier profesión, a cualquier persona, pueden encontrar los servicios de 5 servicios por 120 bolivianos en el periódico, ¿no es cierto? No me quiero referir a los cuales ustedes saben. Este edificio, por ejemplo, hoy día todo el mundo dice, es el edificio de la Universidad Mayor de San Andrés para la Facultad de Ingeniería. Son dos edificios. Este es un edificio y este es otro edificio. Este edificio fue construido por la Cooperación Norteamericana para la Universidad Mayor de San Andrés, pero este edificio era el edificio del Banco Colombo Boliviano, que en proceso de construcción quiebra el banco y en la universidad se queda con el edificio. Entonces, de esa manera nos obligan a nosotros a mirar todos los edificios. Acá tenemos una vista de la avenida Camacho, del otro lado que les he mostrado, donde están las 4 cuadras, ahí está el monumento del obelisco. La propuesta era hacer un letrero ahí que mostrara los edificios que hay y el recorrido que tiene. Esta es una propuesta que trabajamos con José María Arduz. Y ahí tiene el Illimani al fondo de una punta y el Illimani al fondo del otro lado. ¿Cómo se tendría que llamar esta avenida? Muy bien, así me gusta. Pero no quiero terminar con algo más. La avenida no es en sí misma el barrio. La avenida es un vecindario. ¿Qué es el barrio? El barrio es la ciudad, es el barrio del entorno. Entonces, habíamos hecho circuitos que nacen en la plaza del Mercado Camacho, que miran el Palacio de Comunicaciones, una gran obra del arquitecto Juan Carlos Taderón, que miran a la Basílica Menor de San Francisco, que es una de las obras barroco mestizo más lindas que hay en Latinoamérica, que hacemos recuerdo a cuando volteamos las columnas y querían construir en el atrio de San Francisco un mercado, miran el edificio Gertrud Sur y por si acaso hago referencia a la intervención que hemos hecho. Después pasamos al Parque Urbano Central y en el Parque Urbano Central encontramos el primer museo arqueológico que desaparece por una falla geológica, la falla de Santa Bárbara. Miramos el estadio antiguo de la ciudad de La Paz, donde está el templete semisubterráneo de la ciudad de La Paz, donde estaba el monolito Bennett, que fue trasladado a Tiahuanacu, muchos lo saben. Esta es la plaza, que es el primer museo a cielo abierto, y muy próximo de eso está la casa de Poznański, que es un observatorio astronómico. Pero también tenemos en el recorrido el Museo Arqueológico de Bolivia, que era el templo de la logia masónica Tiahuanaco. Tenemos la Iglesia María Auxiliadora, que es la única iglesia en el mundo que no tiene una sola curva y es en el libro Guinness, por lo tanto lo tenemos que mostrar. Tenemos el mausoleo de los beneméritos de
de la Guerra del Chaco, en el Cementerio de la Paz, obra de Arturo Poznanski, en arquitectura neo-tehuanacota, y por lo tanto, si visitamos todo eso en nuestro recorrido de la ciudad, no tenemos que dejar de ir a Tiahuanaco, donde vamos a poder ver cómo se encontraron las ruinas de Tiahuanaco, vamos a poder ver el régimen subterráneo con las cabezas claras y el portal monolítico de Tiahuanaco. Yo quiero terminar con algunas propuestas que me parece interesante y voy a ser bien breve. Tenemos que generar educación patrimonial para propios y extraños en un espacio único y central de la ciudad. No voy a leer todo, pero no se puede querer lo que no se conoce. No podemos querer Cochabamba si no hemos ido a Quillacollo, a la Virgen del Pupí. No podemos querer Cochabamba si no conocemos Misque. ¿Quién conoce Misque de aquí? Muy bien, así me gusta que levanten la mano todos. Los que no han levantado, mañana tienen que llegar a Misque y el sábado tomamos exámenes. Queremos generar el concepto de vigías del patrimonio y guardianes de la madre tierra. Todos nosotros nos tenemos que convertir en vigías del patrimonio y cuidar ese patrimonio que lo andamos perdiendo permanentemente, que esta mañana nos decía la representante de la gobernación. Y todo esto nace a raíz de una experiencia que tuvimos en Rosario, Argentina, hace unos años, donde generamos muchachos que tenían que convertirse en vigías del patrimonio y de la madre tierra, y hoy día siguen trabajando, habiendo sido estudiantes, hoy día son profesionales y están desarrollando esa actividad. Y hay una frase de Eusebio Leal que me encanta para el tema patrimonial, y es: antes de tomar una decisión que ponga en juego el patrimonio monumental, hay que atenerse a la premisa de análisis científico, que comprender cada cosa en su contexto histórico. Es la única manera de no dejarnos amedrentar por los fantasmas del pasado. Creo que eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con el trabajo de Fernando García Barros en el Marcadero. O sea, él ha construido ese proyecto, ha construido esa idea a raíz de la historia, de lo que ha trabajado el arquitecto, y hoy día, gracias a la cooperación de la Universidad de Sevilla, estamos haciendo la regeneración del barrio. ¿Cuál es el objetivo general de los vigías del patrimonio? Es formar vigías del patrimonio capacitados como agentes de protección del patrimonio tangible e intangible, idóneos al modelo del área urbana o del área rural, tanto para universitarios como no universitarios del país. No voy a leer los objetivos específicos porque ya me he marcado la fecha, y ustedes al inicio del afiche habrán visto dos signos de pregunta que les habían dicho qué es. ¿Y qué es eso? Lo fundamental en todo esto es construir las sinergias, y las sinergias están construidas acá. Y aquí va una felicitación especial a la gente de la Universidad Mayor de San Simón, a través de Patricia Duery, una gran amiga, una gran colega, por haber logrado esas sinergias. Si no apareciera cada uno de estos logotipos, cada uno de estos isotipos de gente que está comprometida con este proyecto, no tendría sentido que nosotros hubiéramos venido a Cochabamba a compartir con ustedes